La prestigiosa Academia Intergaláctica de Ciencias Universales flotaba serenamente en órbita alrededor de una estrella distante, un faro brillante de conocimiento en la vasta extensión del espacio. Sus salas estaban llenas de estudiantes de cientos de especies, cada una representando lo mejor y más brillante de sus civilizaciones. Entre estos estudiantes, Alex fue el primer humano admitido en la academia. La llegada de Alex había sido recibida con una mezcla de curiosidad, escepticismo y desdén absoluto por parte de algunas de las razas más avanzadas. La humanidad era un jugador relativamente nuevo en el escenario galáctico y, si bien los humanos eran conocidos por su adaptabilidad, a menudo se los descartaba como primitivos en comparación con las especies cuyos logros tecnológicos abarcaban milenios. El profesor Buck, una figura imponente de la raza zoriana, era uno de los educadores más respetados de la academia. Sus conferencias sobre física interestelar y manipulación de energía eran legendarias no solo por su complejidad, sino por la forma en que desafiaban a sus estudiantes a pensar más allá de los confines de sus propias experiencias. Con su piel translúcida y sus tentáculos neuronales, que brillaban constantemente con energía bioluminiscente, a menudo se lo consideraba el pináculo de la evolución intelectual. Su reputación como instructor estricto pero justo había atraído a estudiantes de todos los rincones de la galaxia en esta mañana en particular. Alex entró en la sala de conferencias sintiendo el peso de innumerables ojos en su espalda. La sala era una maravilla de la arquitectura alienígena. Sus paredes pulsaban suavemente con una luz que cambiaba en respuesta a las emociones de los estudiantes. Las filas de asientos se elevaban en espiral, llenas de seres de todas las formas y tamaños imaginables. Alex se había acostumbrado a las escaleras, aunque los comentarios susurrados de las especies más vocales todavía le dolían. No entiendo por qué dejaron entrar a un humano aquí. Una voz silbó cerca. Alex la ignoró y se concentró en cambio en el profesor que estaba en el centro de la sala. La voz del profesor V resonó en toda la sala. Un tono melódico profundo que parecía pasar por alto los oídos y se instaló directamente en la mente. Hoy comenzó. Discutiremos las limitaciones de las especies dependientes del fuego en el vacío. Del espacio sus tentáculos brillaban de un azul profundo. Indicando su diversión, como muchos de ustedes saben, el fuego es una herramienta primitiva, un remanente de las primeras etapas del desarrollo tecnológico en la inmensidad del espacio es inútil. Una onda de acuerdo pasó a través de los estudiantes, muchos de los cuales pertenecen a especies que hace mucho tiempo habían ido más allá de la necesidad de tecnología basada en la combustión. Alex escuchó atentamente su expresión neutral. ¿Sabían a dónde iba esto? El profesor Vlad continuó. Ilustrando este punto, estoy lanzando un desafío. Su tarea es crear fuego en el vacío. El uso de tecnología personal está permitido, pero recuerde que las condiciones deben simular el vacío real. Tiene una semana. El anuncio fue recibido con murmullo de emoción y desde algunos rincones burla. Alex captó la sonrisa presuntuosa de un estudiante Cian, cuya especie era famosa por sus tecnologías avanzadas de manipulación de energía. Una pérdida de tiempo, dijo el Cian, recostándose en su asiento. Otro estudiante, una criatura corpulenta con piel cristalina, se rió. Esto será fácil. Mi especie inventó los reactores de plasma antes de que los humanos descubrieran el fuego. Alex permaneció en silencio, sus mentes ya estaban considerando las posibilidades. Sabían que el desafío del profesor no tenía la intención de burlarse directamente de la humanidad, pero estaba claro que muchos de sus compañeros lo vieron de esa manera. Cuando la clase terminó, los estudiantes salieron llenos de emoción y confianza. Alex se detuvo un momento, su mirada fija en el profesor. El zarcillo de lino se movió, una señal sutil de curiosidad, pero no dijo nada, lo que le permitió a Alex irse sin hacer comentarios. De regreso a sus habitaciones, Alex comenzó a planificar. La habitación era pequeña pero funcional, con un escritorio cubierto de notas y cuadernos de datos. Una sola fotografía de la Tierra colgaba en la pared, un recordatorio de hogar. Alex la miró fijamente por un momento, sacando fuerzas de la imagen. Sabían que este desafío era una oportunidad de demostrar que los humanos tenían algo valioso que ofrecer incluso en un lugar donde a menudo eran subestimados. Al día siguiente, la biblioteca de la academia se convirtió en el segundo hogar de Alex. La biblioteca era una red extensa de cámaras interconectadas, cada una llena de conocimiento de a través de la galaxia. Alex centró su investigación en las reacciones químicas, examinando textos sobre todo, desde las propiedades de combustión de los gases alienígenas hasta el comportamiento de los materiales en entornos de baja presión. Era un trabajo abrumador, pero Alex estaba decidido. Mientras tanto, sus compañeros abordaron el desafío con una mentalidad diferente. El estudiante Cian,
confiado en su destreza tecnológica, construyó un dispositivo que emitía ráfagas de plasma controladas. El estudiante Kristallin desarrolló una cámara que imitaba las condiciones de la atmósfera volátil de su planeta natal. Otros construyeron máquinas tan complejas que incluso Alex, con su creciente comprensión, no pudo comprender completamente sus funciones. A medida que avanzaba la semana, se susurraba sobre la falta de vida de Alex. El progreso comenzó a circular tal vez. Se dieron por vencidos, alguien sugirió que los humanos no son precisamente conocidos por su intelecto. Alex escuchó los comentarios, pero no respondió. No tenían intención de revelar su plan hasta el día de la demostración. En cambio, trabajaron hasta tarde en la noche experimentando con tiras de magnesio y cápsulas de oxígeno. Probando y volviendo a probar su configuración en los laboratorios de simulación de la Academia hubo contratiempos. Varios de sus primeros intentos terminaron en fracaso, falla, los materiales se quemaron demasiado rápido o no lograron encenderlo todo, pero Alex persistió refinando su método con cada prueba. La noche antes de la demostración Alex tenía un prototipo funcional, era una configuración simple en comparación con los elaborados dispositivos que sus compañeros habían construido, pero Alex confiaba en su efectividad. Pasaron la noche revisando sus notas asegurándose de que podían explicar la ciencia detrás de su enfoque en detalle. Cuando llegó el día de la demostración, la sala de conferencias estaba repleta. El profesor estaba de pie en el centro, sus zarcillos bioluminiscentes brillando con un amarillo brillante, indicando anticipación. Uno por uno los estudiantes presentaron sus intentos. El emisor de plasma de Ceran se apagó casi inmediatamente, incapaz de mantener la estabilidad. En el vacío simulado, la cámara cristalina de los estudiantes produjo un breve destello de luz, pero ninguna llama sostenida. A otros no les fue mejor. Sus complejas máquinas no pudieron superar el desafío del cambio fundamental. Finalmente, fue el turno de Alex. Dieron un paso adelante llevando una pequeña cámara de vidrio y un puñado de materiales. La sala estalló en risas y susurros. «Eso es todo», alguien gritó. Alex los ignoró colocando la cámara en la mesa de demostración. Ellos prepararon cuidadosamente su experimento explicando cada paso. Mientras trabajaban, el profesor observó de cerca su zarcillo, cambiando entre azul y verde, una señal de curiosidad. Cuando Alex golpeó la tira de magnesio, una chispa se encendió y en unos momentos una llama pequeña pero constante ardió dentro de la cámara. El pasillo quedó en silencio. La semana siguiente al anuncio del profesor Bach fue un torbellino de actividad en la Academia Intergaláctica de Ciencias Universales. El desafío Che había electrificado a los estudiantes. Ladridos de chispas, una competencia feroz y un aire palpable de anticipación en cada rincón de los grupos de estudiantes de la academia trabajaron incansablemente apiñados alrededor de sus configuraciones experimentales, debatiendo teorías y trasteando con dispositivos. Sin embargo, Alex eligió un enfoque solitario y pasó la mayor parte del tiempo en la biblioteca o en los laboratorios de simulación, juntando metódicamente su plan. Los estudiantes alienígenas, muchos de los cuales pertenecen a especies muy avanzadas, abordaron la tarea con una confianza inquebrantable. El estudiante Cien fue particularmente expresivo sobre su progreso. Su especie había dominado la manipulación de la energía a un grado que era incomprensible para la mayoría de los demás y Cylon estaba ansioso por demostrar su superioridad. «Es solo una cuestión de aplicar plasma controlado», Cylon proclamó una tarde en el área común, atrayendo a una audiencia ansiosa de compañeros. «El fuego en el vacío es trivial si comprendes los principios fundamentales». Otro grupo de estudiantes liderado por Clorrock, un ser cristalino del sistema Badar, tomó una ruta diferente. Bador prosperó en entornos extremos y había evolucionado para aprovechar la energía volátil de su planeta natal. La solución de cloro implicaba recrear el condiciones de alta presión de la atmósfera de su planeta, utilizando una serie de intrincados dispositivos que pulsaban con un brillo rítmico. Para los otros estudiantes parecía un enfoque infalible. Sin embargo, Florak tenía una tranquila sensación de duda oculta debajo de su exterior cristalino en medio de la emoción. La presencia de Alex apenas se notó. La mayoría de los estudiantes asumieron que los humanos tenían pocas posibilidades de tener éxito. «Los humanos son resistentes». «Seguro», dijo un estudiante despectivamente durante un descanso, «pero este es un desafío de intelecto, no de resistencia». Otro intervino. «Apuesto a que ni siquiera entienden las complejidades de la combustión en el espacio». Alex escuchó estos comentarios con más frecuencia de lo que les gustaría admitir, pero se negaron a dejar que la burla los afectara. En cambio, se concentraron en la tarea en cuestión, sabiendo que su trabajo hablaría por sí solo. El enfoque metódico de Alex para el desafío los diferenció de sus compañeros.
Mientras que otros dependían en gran medida de la tecnología avanzada y las propiedades únicas de sus planetas de origen, Alex profundizó en los principios fundamentales de la química y la física. Comenzó estudiando la extensa base de datos de la Academia en busca de información sobre materiales que pudieran mantener la combustión en un nivel bajo de magnesio. Rápidamente se destacó como un candidato potencial debido a su capacidad de arder incluso en condiciones deficientes de oxígeno. Este descubrimiento le dio a Alex un renovado sentido de propósito y se sumergieron más profundamente en su investigación. La biblioteca se convirtió en el refugio de Alex. Durante este tiempo, sus vastos salones estaban llenos de estantes brillantes de cristales de datos y pantallas holográficas interactivas. Eran un tesoro de conocimiento de toda la galaxia. Alex. Se encontraron inmersos en textos escritos por académicos extraterrestres, muchos de los cuales desafiaban sus nociones preconcebidas. Sobre ciencia y tecnología, aprendieron sobre las propiedades de combustión de los gases alienígenas, el comportamiento de los materiales, en condiciones extremas y las formas únicas en que las diferentes especies se habían adaptado para sobrevivir en el vacío del espacio. Cada pieza de información los acercó a una solución. Por la noche, Alex realizó experimentos en los laboratorios de simulación de la Academia donde podían recrear las condiciones de un verdadero vacío. Estos laboratorios estaban equipados con equipos de última generación que permitían a los estudiantes probar sus ideas en un Ambiente controlado. Los intentos iniciales de Alex estuvieron plagados de fracasos. Las tiras de magnesio se quemaron demasiado rápido y dejaron solo breves destellos de luz antes de extinguirse. Las cápsulas de oxígeno que usaron eran demasiado pequeñas para sostener la reacción o demasiado grandes, lo que hacía que la configuración se volviera inestable. Cada falla fue un golpe a su confianza, pero Alex se negó a rendirse. Lo que diferenció a Alex de sus compañeros fue su voluntad de pensar fuera de la caja. Entendieron que la solución al desafío no estaba en replicando las tecnologías avanzadas de otras especies, pero aprovechando las fortalezas únicas de la humanidad. Después de todo, los humanos tenían una larga historia de innovación impulsada por la necesidad. El enfoque de Alex se basaba en la simplicidad, centrándose en los elementos centrales necesarios para la combustión en lugar de complicar demasiado el proceso con tecnología innecesaria. Mientras Alex trabajaba de forma aislada, los otros estudiantes continuaron perfeccionando sus propias soluciones. El emisor de plasma de ZYL se sometió a múltiples iteraciones, cada una más compleja que la anterior. La cámara atmosférica de Clorax se convirtió en una red extensa de tubos y reactores que atrajo la admiración de sus pares a pesar de su confianza. Sin embargo, tanto XYL como Clor estaban comenzando a sentir la presión. Las pruebas de simulación que realizaron arrojaron resultados inconsistentes y la fecha límite para la demostración se acercaba rápidamente. A medida que avanzaba la semana, comenzaron a circular rumores sobre el progreso de Alex. ¿Has visto al humano en la biblioteca? Un estudiante le preguntó a otro durante un descanso. Han estado allí durante horas todos los días. ¿Qué podrían estar haciendo? Otro estudiante respondió, probablemente tratando de alcanzar a los humanos. Están tan atrás del resto de nosotros que no es de extrañar que estén luchando. Estos comentarios llegaron a Alex, pero los ignoraron canalizando su frustración en su trabajo. Una noche, mientras Alex se preparaba para otra ronda de experimentos, se encontraron con Korak en los laboratorios de simulación. El Vadin, cuya forma cristalina brillaba bajo la suave iluminación del laboratorio, miró la configuración de Alex con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Todavía estaba trabajando en eso. Clor preguntó su voz con un zumbido bajo y resonante. Alex asintió sin levantar la vista de su trabajo. Alex respondió manteniendo su tono neutral. Clor dudó antes de responder. Es más desafiante de lo que esperaba. Admitieron que Alex no presionó más, pero el breve intercambio los dejó con un sentido de solidaridad a pesar de sus diferencias. Ambos se esforzaban por lograr el mismo objetivo para la última noche. Antes de la demostración, la configuración de Alex estaba completa. Era un arreglo modesto en comparación con los elaborados dispositivos construidos por sus pares, pero Alex confiaba en su eficacia. Habían refinado su proceso a través de innumerables pruebas asegurando que cada elemento estuviera perfectamente calibrado mientras revisaban sus notas por última vez. Alex sintió una sensación de calma. Determinación. Sabían que el éxito no estaba garantizado, pero estaban orgullosos del trabajo que habían hecho la mañana de la
Demostración amaneció brillante y clara la atmósfera artificial de la academia bañada por la luz dorada de su estrella distante. Mientras Alex se dirigía a la sala de conferencias, sintieron una mezcla de anticipación y nervios. El desafío había sido una prueba no solo de su intelecto, sino también de su resiliencia, y estaban listos para ver los resultados de sus esfuerzos. La mañana de la demostración trajo consigo una tensión inusual que se extendió por la Academia Intergaláctica. La sala de conferencias estaba llena a capacidad, los asientos llenos de lágrimas zumbaban con una cacofonía de idiomas alienígenas. El desafío lanzado por el profesor Bach se había convertido en un tema de intensa discusión y curiosidad sobre cómo los estudiantes Faire había atraído a una multitud más grande de lo habitual. El aire estaba denso por la anticipación y el suave zumbido de los sistemas automatizados de la academia proporcionó un telón de fondo constante para la creciente emoción. Alex llegó temprano. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, llevaban su equipo con cuidado, conscientes de lo delicada que era su configuración. El salón era un espectáculo de diversidad, con seres de todas las formas, tamaños y colores, esperando ansiosamente que comenzaran las presentaciones. Alex sintió el peso familiar de las escaleras de sus compañeros de clase, pero se negó a dejar que los distrajera. Este no era el momento para dudar de sí mismos. El profesor V estaba de pie en el centro de la habitación, sus zarcillos bioluminiscentes brillaban con un suave verde señal de calma y concentración. Examinó la sala con ojo crítico. Su alta figura translúcida exudando un aire de autoridad. Cuando el último estudiante tomó asiento, levantó una mano, y luego el ruido en el pasillo se calmó casi instantáneamente. Bien recibido comenzó su voz, resonando las mentes de la audiencia. Hoy seremos testigos de la culminación de sus esfuerzos. La tarea que asigné no tenía la intención de ser simple, ni estaba destinada a favorecer a ninguna especie en particular. Fue diseñada para desafiar su ingenio y comprensión de los principios fundamentales. Comencemos. El primer estudiante en presentar fue Zionel, confiado Xian, cuyo emisor de plasma había sido la comidilla de la Academia. Silencio, dio un paso adelante, sus extremidades alargadas moviéndose con una gracia fluida. Colocaron su dispositivo en la mesa de demostración, un elegante artilugio rebosante de tecnología avanzada. El pasillo zumbó de emoción mientras Zilin explicaba la ciencia detrás de su invención. Su tono estaba mezclado con la certeza del éxito. Cuando comenzó la demostración, sin embargo, los resultados fueron menos más que impresionante. El plasma emisor produjo un breve estallido de luz parpadeante antes de apagarse. Un murmullo de decepción, y los zarcillos de ZYL se atenuaron con vergüenza cuando retrocedieron hacia la multitud. El siguiente fue Clor, el estudiante de cristalina del sistema Badar. Su cámara atmosférica era una estructura imponente de cristales entrelazados y conductos metálicos que brillaban débilmente con energía interna. Clor explicó su enfoque con una confianza tranquila, detallando cómo habían recreado las condiciones de las tormentas volátiles de su planeta natal. Cuando la forma de cristalina de Clorax brilló con frustración mientras desactivaban el dispositivo y regresaban a sus asientos. Uno por uno, los otros estudiantes presentaron sus intentos, cada uno mostrando un enfoque único para el desafío. A pesar de sus mejores esfuerzos, ninguno logró producir una llama sostenible. El estado de ánimo en la sala cambió. La emoción inicial dio paso a una creciente sensación de escepticismo. Los susurros comenzaron a circular entre la audiencia. Tal vez el desafío era imposible después de todo. Alguien murmuró: incluso las especies más avanzadas no pudieron hacerlo. Finalmente, fue el turno de Alex. Se adelantaron con su modesto equipo, una pequeña cámara de vidrio, una tira de magnesio y una cápsula de oxígeno. La simplicidad de su equipo contrastaba marcadamente con los elaborados dispositivos que habían llegado antes, y la audiencia reaccionó en consecuencia. La risa se extendió entre la multitud, acompañada de comentarios burlones. Esa es su solución. Alguien se burló. Deben estar bromeando. Alex ignoró las burlas y se concentró en la tarea en cuestión. Colocaron con cuidado la cámara de vidrio en la mesa de demostración. Sus manos firmes a pesar del latido de su corazón. El profesor Bach observó atentamente cómo su zarcillo cambiaba a un azul pálido. Una señal de curiosidad. Alex comenzó su explicación hablando con una confianza tranquila que atravesó el ruido de la habitación. Describieron las propiedades químicas del magnesio, su capacidad para arder incluso en entornos de baja presión, y cómo la liberación controlada de oxígeno mantendría la reacción. Su voz era tranquila y medía cada palabra elegida con precisión. La audiencia se quedó en silencio mientras Alex se preparaba para encender la tira de magnesio.
Golpearon la tira con una pequeña herramienta y en cuestión de segundos una chispa encendió una pequeña pero constante llama apareció dentro de la cámara brillando intensamente contra el fondo de la simulación de vacío. El silencio en el pasillo fue ensordecedor por un momento, nadie se movió ni habló, su incredulidad palpable, luego una ola de murmullo barrió a través de la multitud, haciéndose más fuerte a medida que la comprensión se instaló. Alex lo había hecho. Al profesor V dio un paso adelante, sus tentáculos brillando de un verde brillante, una rara muestra de aprobación. Examinó la configuración de cerca, sus ojos agudos absorbiendo cada detalle notable, dijo al fin, su voz resonando con genuina admiración. Has tenido éxito donde otros han fallado. Tu enfoque no solo fue efectivo, sino elegantemente simple. Este es un testimonio del poder de los principios fundamentales y el ingenio de la mente humana. El elogio del profesor envió una onda de conmoción a través de la habitación. Los estudiantes alienígenas, muchos de los cuales habían desestimado a Alex como un ser primitivo, se vieron obligados a enfrentar sus propios prejuicios. Los tentáculos de ZYL parpadearon débilmente mientras miraban hacia otro lado, evitando la mirada de Alex. Se iluminó. Sin embargo, se acercó a Alex después de la demostración, su forma cristalina brillaba con una luz tenue. Bien hecho, dijeron simplemente, su voz carecía de la condescendencia que había marcado sus interacciones anteriores. Alex asintió en reconocimiento, apreciando el gesto. Cuando concluyó la demostración, el profesor Bach se dirigió a la clase una vez más. El desafío de hoy no se trataba simplemente de crear fuego en el vacío, fue una lección de humildad, perseverancia y el valor de las diversas perspectivas. Cada uno de ustedes abordó la tarea con las herramientas y el conocimiento de su especie, pero fue la capacidad de Alex de pensar más allá de esas limitaciones lo que lo llevó al éxito. Que esto sirva de recordatorio de que siempre hay algo que aprender, incluso de aquellos a quienes subestimas. Los estudiantes salieron del salón de conferencias, sus conversaciones con tono sereno. Alex recogió su equipo sintiendo una mezcla de alivio y orgullo tranquilo. Sabían que esta victoria era más que un logro personal, era un paso hacia ganarse el respeto de sus compañeros y demostrar el valor de la humanidad. En el escenario intergaláctico, cuando dejaron el salón, el tenue resplandor de las paredes de la academia parecía brillar un poco más. Un final apropiado para un día que sería recordado durante años. Los días posteriores a la demostración marcaron un cambio profundo en la atmósfera de la Academia Intergaláctica. La noticia del éxito de Alex se extendió rápidamente, no solo entre los estudiantes, sino en toda la red de académicos e instructores de la Academia. El evento se convirtió en un tema de discusión en las áreas comunes, las aulas e incluso en los salones de profesores. Por primera vez desde su llegada, Alex se encontró siendo objeto de curiosidad en lugar de rechazo en los salones de conferencias. Las conversaciones a menudo comenzaban con frases como ¿has oído hablar de los humanos? ¿O cómo se les ocurrió esa idea? Incluso aquellos que habían dudado abiertamente de Alex ahora se sentían incapaces de ignorar la importancia de lo que había sucedido. No era solo que Alex hubiera tenido éxito, sino la forma en que lo habían hecho con una simplicidad y elegancia que contrastaba marcadamente con los métodos complejos que habían intentado sus pares. Muchos comenzaron a cuestionar sus propios enfoques para resolver problemas y se preguntaban si habían confiado demasiado en la tecnología sin comprender completamente los principios detrás de ella. Sin embargo, Alex no estaba del todo cómodo con la atención repentina. Siempre habían preferido dejar que su trabajo hablara por sí solo y la avalancha de preguntas, comentarios e incluso elogios los abrumaba. A dondequiera que iban, parecía que alguien estaba ansioso por hablar con ellos, ya sea para preguntarles sobre su método, ofrecer felicitaciones tardías o intentar iniciar una conversación sobre la humanidad. Incluso Zin, que había sido uno de los detractores más vocales de Alex, se les acercó vacilante una tarde en el área común. Quería decirles que me sorprendió que Zin admitiera que sus extremidades alargadas se movían nerviosamente en una rara muestra de incomodidad. Su solución no fue lo que esperaba. Fue efectiva. Alex asintió y ofreció una sonrisa educada. Gracias. No fue fácil. Pero me alegro de que haya funcionado. Dudó en silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Tal vez podríamos colaborar. En algún momento me gustaría entender mejor su perspectiva. La oferta tomó a Alex por sorpresa, pero pudieron verla sinceridad en la expresión de Zin. Seguro. Alex respondió, estaría feliz. No fueron solo los estudiantes los que se dieron cuenta. El profesor Black, que rara vez mostraba favoritismo, parecía particularmente interesado en el enfoque de Alex. Durante su siguiente conferencia,
Utilizó la demostración de Alex como un estudio de caso que enfatizaba la importancia de comprender los principios fundamentales antes de aplicar tecnologías avanzadas. La complejidad no siempre es la respuesta. Dijo que sus zarcillos bioluminiscentes brillaban con un verde suave. El éxito de Alex nos recuerda que la simplicidad, cuando se combina con una comprensión profunda del problema, puede lograr resultados notables. Resultados para Alex, el cambio en la actitud del profesor fue Gratificant y intimidant a la vez. Buck comenzó a llamarlos con más frecuencia durante las discusiones para pedirle su opinión sobre temas que iban desde la manipulación de la energía hasta las ciencias materiales. Mientras que Alex apreciaba el reconocimiento, no podían quitarse la sensación de que ahora estaban bajo un microscopio. Cada una de sus acciones era examinada más de cerca que nunca a pesar del nuevo respeto. No todos se apresuraron a aceptar el éxito de Alex. Todavía había susurros en los pasillos, voces que cuestionaban si el desafío había sido manipulado o si la solución de Alex había sido tan innovadora como parecía. Algunos estudiantes que no estaban dispuestos a dejar de lado sus prejuicios continuaron descartando a Alex como una casualidad. Una noche, mientras Alex estaba trabajando en la biblioteca, escucharon una conversación entre dos estudiantes en una mesa cercana. «Es solo un experimento». Uno de ellos dijo en voz baja pero lleno de desdén. «Cualquiera puede tener suerte una vez». Tal vez el otro respondió, «Pero la suerte no explica la forma en que explican la ciencia». Fue un trabajo sólido. El primer estudiante se burló. «Los humanos son todavía primitivos. Esto no cambia eso». Alex sintió una punzada de frustración, pero eligió no enfrentarlos. Habían aprendido hace mucho tiempo que las acciones hablaban más fuerte que las palabras y estaban decididos a dejar que su trabajo futuro silenciara cualquier duda restante a medida que pasaban las semanas. Alex se vio atraído por nuevas oportunidades. Profesores de otros departamentos los invitaron a participar en proyectos de investigación avanzada, ansiosos por ver si su enfoque poco convencional podía producir conocimientos en otros campos. Uno de esos proyectos involucraba estudiar las propiedades de combustión de materiales alienígenas raros. Un tema que se alineaba estrechamente con la experiencia de Alex trabajando junto con estudiantes e investigadores. Alex demostró rápidamente que su éxito en el desafío del profesor VX no había sido casualidad. El proyecto no estuvo exento de desafíos. El equipo a menudo chocaba por los métodos y las prioridades, y cada miembro aportaba sus propios sesgos culturales y tradiciones científicas. Sin embargo, Alex había desarrollado un don para navegar por estas diferencias. Escuchaban atentamente, hacían preguntas reflexivas y proponían soluciones que cerraban la brecha entre las perspectivas en competencia. Con el tiempo, su capacidad para fomentar la colaboración les valió el respeto incluso de los miembros más escépticos del equipo. Uno de los momentos más memorables se produjo durante un debate particularmente acalorado sobre las propiedades de un compuesto volátil del sistema Xan. El compuesto que emitía ráfagas de energía cuando se exponía a ciertas frecuencias de luz había desconcertado a los investigadores durante décadas. El equipo estaba dividido sobre cómo proceder. Algunos abogaban por un análisis de alta tecnología y otros sugerían un enfoque más tradicional. Alex, después de estudiar cuidadosamente los datos disponibles, propuso un término medio utilizando una combinación de herramientas simples y sensores avanzados para aislar las propiedades del compuesto. El experimento fue un éxito revelando un aspecto previamente desconocido del comportamiento del compuesto. El descubrimiento fue aclamado como un gran avance y el papel de Alex en el proyecto solidificó aún más su reputación como una estrella en ascenso en la academia. En el aula, las relaciones de Alex con sus compañeros continuaron evolucionando. Clore, que inicialmente había sido escéptico de las habilidades de Alex, se convirtió en uno de sus aliados más cercanos. Los dos a menudo trabajan juntos en tareas sus. Complementan conjuntos de habilidades que conducen a resultados consistentemente sólidos. No eres lo que esperaba. Clore había admitido un día mientras terminaban un proyecto conjunto. Pensé que los humanos eran muy diferentes. Alex se rió entre dientes. Creo que mucha gente aquí hizo que la forma cristalina de Clorax brillara, con lo que Alex había llegado a reconocer como diversión. Tal vez nos equivocamos. Cuando se acercaba el final del semestre, Alex reflexionó sobre cuánto había cambiado desde su llegada a la academia. Habían llegado aquí como un extraño enfrentando escepticismo y prejuicio. A cada paso ahora eran un miembro valioso de la comunidad. Sus contribuciones reconocidas y respetadas. No fue solo su éxito en el desafío lo que hizo la diferencia,
fue su determinación de demostrar que la humanidad tenía algo único que ofrecer incluso en un lugar donde a menudo se lo subestimaba. La demostración había sido un punto de inflexión. Pero fue solo el comienzo. Alex sabía que habría más desafíos por delante, más oportunidades para ampliar los límites de lo posible, y mientras miraban la vasta extensión de barras de estrellas más allá de los muros de la academia, sintieron un renovado sentido de propósito. La humanidad tenía un lugar en la galaxia y Alex estaba decidido a forjarlo. Las últimas semanas del semestre en la Academia Intergaláctica trajeron una mezcla de agotamiento y anticipación para Alex. El torbellino de atención después de su exitosa demostración finalmente había comenzado a asentarse. La academia había regresado a su ritmo habitual, con los estudiantes absortos en conferencias, proyectos e investigaciones. Pero para Alex las cosas nunca volverían a ser lo mismo. El desafío que habían superado no solo había remodelado su propia experiencia, sino que había dejado una huella imborrable marca en la academia misma. Profesor Buck, siempre una figura de autoridad tranquila, había tomado un interés particular en el desarrollo de Alex. Una tarde los invitó a su oficina privada, un honor rara vez otorgado a los estudiantes. La habitación no se parecía a ninguna que Alex había visto antes. Sus paredes brillaban con un patrón bioluminiscente PS que cambiaba al ritmo de los pensamientos del profesor, mientras intrincados hologramas mostraban ecuaciones complejas y mapas celestiales. Hizo un gesto para que Alex se sentara. Sus zarcillos brillaban con un amarillo suave indicando calma. Curiosidad ha superado mis expectativas. Block, comenzó su voz resonante y deliberada. Cuando lancé ese desafío lo pretendía como una prueba de ingenio, pero lo convertiste en algo mucho mayor. Demostraste no solo el valor de la simplicidad, sino también la importancia de la persistencia y la adaptabilidad. Estas cualidades son raras. Incluso aquí Alex sintió una mezcla de orgullo y humildad ante sus palabras. Gracias, profesor, solo quería demostrar que los humanos tienen algo que aportar. El zarcillo de V cambió a una contemplación verde. Has hecho más que eso. Tu éxito ha desafiado las suposiciones que tenía él, no solo entre tus compañeros, sino también entre la facultad. Nos ha recordado que el progreso a menudo viene de lugares inesperados. El profesor se inclinó hacia adelante, su forma translúcida atrapando la luz de una manera casi etérea. Creo que estás destinado a realizar contribuciones significativas, no solo dentro de estos muros, sino más allá. ¿Has considerado qué camino deseas seguir después de tu tiempo aquí? Alex dudó. Sin saber cómo responder, habían venido a la academia con el simple objetivo de aprender, sin imaginar nunca que se les podría pedir que consideraran su futuro en una escala tan grande. Que aún no he decidido, lo admitieron, pero sé que quiero seguir explorando para seguir superando los límites. Buck asintió con su expresión inescrutable. Una elección sabia. La exploración es la esencia del crecimiento, sea cual sea el camino que elijas. Sospecho que conducirá a grandes cosas. La reunión dejó a Alex inspirado y reflexivo. Regresaron a sus habitaciones con un sentido renovado de propósito. Su mente corría con posibilidades. La galaxia era vasta, llena de desafíos y oportunidades que esperaban ser descubiertas por primera vez. Alex se sintió no solo como un estudiante, sino como parte de algo mucho más grande, una red de seres que trabajaban juntos para expandir los límites del conocimiento y la comprensión. Cuando el semestre llegó a su fin, la academia organizó su simposio anual de logros, un gran evento donde los estudiantes mostraron sus logros más significativos. El simposio fue un evento deslumbrante, con exhibiciones que iban desde experimentos científicos innovadores hasta creaciones artísticas que desafiaron los límites de la imaginación. La demostración de Alex se destacó de manera destacada. Un recordatorio de la lección que había captado la atención de toda la academia. Caminando por el pasillo, Alex se maravilló de la diversidad de talentos en exhibición. Se detuvieron en una exhibición holográfica de Zilin, que había adaptado su emisor de plasma en una herramienta para aplicaciones médicas cerca de Korak. Demostró una nueva técnica de aprovechamiento de energía inspirada en su cámara atmosférica. Ambos estudiantes habían tomado las lecciones del desafío y las habían aplicado de maneras innovadoras. Un testimonio del efecto dominó que el éxito de Alex había creado. En medio de la emoción, Alex se encontró con que estudiantes y profesores se acercaban por igual. Algunos ofrecieron felicitaciones, mientras que otros buscaron consejo o colaboración. Un estudiante, un ser diminuto con alas iridiscentes, expresó admiración por la capacidad de Alex para unir principios fundamentales con el pensamiento creativo. Nos ha demostrado que hay más de una manera de resolver un problema. Dijeron que es una lección que no olvidaré. A medida que avanzaba la noche, Alex encontró un rincón tranquilo para reflexionar. El camino que habían tomado hasta este momento había sido todo menos fácil. Se habían enfrentado al escepticismo, aislamiento y el peso de las expectativas, pero habían perseverado. Lo que es más importante, se habían demostrado a sí mismos y a los demás que las contribuciones de la humanidad no debían subestimarse. La noche concluyó con un discurso del canciller de la academia, un ser antiguo cuya sabiduría era venerada en toda la galaxia.
El canciller habló de la importancia de la colaboración, la diversidad y la búsqueda del conocimiento. Cuando mencionaron a Alex por su nombre, una ola de aplausos recorrió la multitud. Alex sintió una oleada de calidez, una mezcla de orgullo y humildad, cuando reconocieron el reconocimiento con un pequeño asentimiento. En las semanas siguientes, Alex comenzó a hacer planes para el futuro. Se acercaron a investigadores de otras instituciones para explorar oportunidades de trabajar en proyectos que abarcaran múltiples disciplinas y especies. La academia también ofrecía nuevos desafíos con cursos avanzados y programas experimentales que prometían impulsar sus habilidades aún más. Alex sabía que el camino por delante sería exigente, pero lo recibieron con los brazos abiertos una noche mientras estaban en la plataforma de observación con vista a la vasta extensión del espacio. Alex se permitió un momento de tranquila contemplación. Las estrellas se extendían ante ellos, cada una un recordatorio de las infinitas posibilidades que les esperaban. Pensaron en la Tierra, en el viaje que los había traído hasta aquí y en las personas que habían dudado de ellos en el camino. Esas dudas ya no importaban. Lo que importaba era el conocimiento que habían adquirido, las conexiones que habían forjado y el impacto que habían tenido. Cuando las luces de la academia se atenuaron en preparación para el ciclo nocturno simulado, Alex regresó a sus aposentos. Sintieron una profunda sensación de satisfacción al saber que no solo habían cumplido con el desafío, sino que lo habían superado de maneras que nunca podrían haber imaginado. El viaje estaba lejos de terminar, pero Alex estaba listo para lo que viniera después y mientras se quedaban dormidos, las estrellas fuera de sus ventanas parecían brillar un poco más, como si la galaxia misma estuviera reconociendo el comienzo de algo extraordinario.